Bien, nos quedamos, hermano, la semana pasada y íbamos a entrar acerca de en la página, déjenme, me ubico, en la página 286, hablando de las fuerzas del búfalo, ¿no? Que el escritor hacía el énfasis, que el énfasis no está en el búfalo, sino en la unción de la cual estamos hablando, ¿sí? Y David menciona que el aceite es fresco, dando a entender que la unción debe de ser fresca cada vez en nuestra vida. Y no sé si tocamos el asunto de la semana pasada, que aún Jesús cuando ministraba se vaciaba, se iba a orar, se iba a un lugar aparte a orar. ¿Para qué? Para volverse a llenar de ese aceite fresco, de esa unción. Y entonces, hablando precisamente el escritor de eso, decía que, dándonos a entender que nosotros todos los días debemos de procurar esa unción fresca sobre nuestra vida. Y entonces David menciona que la unción no es algo que ocurre una sola vez, sino más bien es la bendición que comienza y continúa en alguien que camina constantemente en su misión. Fíjese lo que dice el escritor. La unción no es algo que ocurre una sola vez, más bien es la bendición que comienza y continúa en alguien que camina constantemente en su misión a Dios. No es algo que se obtiene en un momento del tiempo y después se da por hecho, no, porque ahora la tengo, quiere decir que la voy a tener siempre, tengo que estarla, pues en otras palabras me tengo que estar llenando de esa unción. Por eso fue que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego del don. Entonces cada quien tenemos dones, pero esos dones hay que estarlos avivando ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Por eso le digo, aviva el don con el fuego, aviva el fuego del don. Entonces eso es algo que el escritor está poniendo aquí, que es algo que debemos de procurar, y para procurarlo necesitamos caminar constantes y en sumisión, porque podemos caminar pero sin estar sumisos a Dios, pues entonces no hay, porque aquí adelante nos menciona a Sansón, ¿sí? Sansón caminó, pero no caminó en sumisión a Dios, por eso fue que perdió la unción. Y dice aquí, el escritor trae Jueces 16-19, dice, su fuerza se apartó de él y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjese bien, cuando leemos, decimos, se le durmió, no se dio cuenta. Pero tremendo poder, porque era un tremendo poder el que Sansón manifestaba cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Qué tremendo no haberse dado cuenta que esa fuerza ya no estaba con él. Sí. Y nosotros, el énfasis que está haciendo el escritor es que tenemos que mantenerla continua, y nos está dando la fórmula, ¿no? Tenemos que caminar en sumisión, porque si no caminamos en sumisión, entonces podemos caminar en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Con nuestras propias habilidades, pero no con la unción de Dios. Y acuérdense que hemos estado viniendo hablando acerca de que la unción te va a empoderar para que hagas bien tu trabajo aquí, donde quiera que estés. En la escuela, si eres maestro, pues te va a dar la unción, la capacidad para que seas un buen maestro.
Si estás estudiando, pues te va a dar la sabiduría para ser un buen alumno y aprender más. Si estás en tu trabajo, pues te va a empoderar para que hagas bien tu trabajo. ¿Sí? Entonces, qué importante es que a veces descuidamos. Yo me imagino que a lo mejor así estaba el discípulo de Pablo, por eso Pablo le recomendó, porque a veces aprendemos a hacer las cosas y ya las hacemos porque aprendimos, pero no bajo la unción. Y acuérdense que estamos hablando que la unción es la que multiplica, es la que trae un peso eterno. Lo que usted y yo hagamos con nuestras habilidades no va a dar fruto. Lo que trae fruto es lo que viene con la unción del Espíritu Santo, que es la que hace que fructifique. De ahí que entonces es importante que nos demos cuenta que no podemos descuidarnos, de que debemos de mantener siempre despiertos en nuestra vida a través de la lectura de la palabra, de la oración. Y sobre todo, creo yo que a veces necesitamos escudriñar un poquito, porque a veces Dios nos quiere hablar con su palabra, pero como no escudriñamos esa palabra, no alcanzamos a sacar la rema, lo que Dios quiere para nuestra vida. Por ejemplo, como les mencionaba yo, ¿no? Yo por muchos años, el domingo mencioné que por muchos años yo decía, pues ¿cómo está eso de que corramos con paciencia la carrera que Dios tiene por delante? Entonces yo me ponía a ver a los atletas, corrían, pero corrían a 1000 por hora. Pues nadie puede correr una carrera y ser paciente, ¿verdad? Pues es como que ilógico. Pero ya cuando te vas y escudriñas y te das cuenta, no, pues que quiere decir que la paciencia quiere decir que hay que ser constante, pero con un propósito, perseverando algo. ¿Sí? Entonces, eso ya cuando me cayó, fue cuando me cayó el 20, ya cuando supe qué quería decir, mientras no. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene propósito. Termina diciendo el escritor, sabemos que Dios es un Dios de propósitos, que Dios nos llamó y a todos nos quiere usar y nos quiere usar grandemente. Sí, porque dice que Él nos escogió a nosotros y nos escogió ¿para qué? Para que llevemos fruto, dice, y mucho fruto. Entonces, si no hemos dado fruto, el problema no está en Dios, está en nosotros, porque Él empieza diciendo que Él es la raíz, Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Por eso dice, y yo los elegí a vosotros, para que lleve fruto y mucho fruto. De ahí que entonces nos hemos dado cuenta, siendo honestos, hermanos. Y en este lugar, dándonos cuenta, nos ha faltado estar pegados a Jesús. Siendo honestos, ¿verdad? Podría ponerme la máscara del santo, pero pues ¿para qué? Si lo que se ve no se pregunta. Yo si me hubiera caído el 20 de hace mucho, pues no sería lo que soy. Sería un mejor pastor, sería un mejor predicador, sería un mejor... Pero me estaba cayendo el 20 del domingo que dije acerca de lo que es la palabra. Desead como niños recién nacidos la palabra. ¿Y cuánto decían la palabra? Las estadísticas. No me ve así, pues yo siempre me estoy metiendo en el asunto. Yo siempre me estoy metiendo en el asunto. Pero siendo honestos, ¿ustedes ven la palabra como si fuera leche? No sé, yo, que mis pastores parecía que era Porfirio Díaz, así me enseñó a hacer así. Dígame, decíamos de ver la palabra como si fuera lechita. Está difícil, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo que... ¿En qué mundo vivimos? Perdónenme, pero dispensen.
pero para que de perdida diga, ay, igual, pero no te vayas como llegó dormido, no te vayas. Se va a ir enojado, se va a ir con una espada ahí, pero no se va a ir como llegó. Porque entonces si se va como llegó, quiere decir que no di bien la lección. Entonces, hermanos, déjame decirle por qué también soy así. Me gusta ser así, hermanos, aunque les moleste, porque a veces la palabra, como dije, a mí me ha molestado, me han dicho con la palabra de verdad y me ha molestado, pero porque siento la necesidad, hermano. No podemos vivir una vida engañados pretendiendo que nos vamos a ir al cielo. Esa es la verdad, no podemos estar creyendo que nos vamos a ir al cielo por, como decía yo antes, no por guapos, pues no. Entonces, por eso siento la necesidad a veces de ser así tan directo. Aparte, déjeme decirle aparte, porque voy a dar cuentas. No fuera a dar cuentas, pues a lo mejor se las maquillaba. Podía maquillarle, pues me quiero ver bien. Voy a maquillarle la palabra para que se vea todo suave, ¿no? Pero voy a dar cuentas. Por eso, de perdida no me va a poder sacar de paro allá. Pero conmigo, así es que Sansón, hermanos, no era consciente de que la unción se había ido. Por esa razón, David, tras desobedecer con Betsabé, ora apasionadamente. Siempre me ha gustado el Salmo 51, hermanos, porque hubo un momento en que tuve que echar mano de él. Y si hay una porción o un personaje que sepa arrepentirse, es el rey David. Y ahí lo aprendí. Tiene las bases de un verdadero arrepentimiento. Y aquí el escritor pone el versículo del Salmo 51, el versículo 10 y 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. O sea que David estaba consciente que si Dios no lo ayudaba en hacer ese cambio, él se iba a ir al infierno. ¿Sí? Por eso, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, como que este corazón que tengo es traicionero. Créame otro limpio, por favor. Hazme uno nuevo, bórrale todo lo que tiene ahí grabado. Dice, y renueva un espíritu fiel. Fiel. Si usáramos la palabra fiel en el contexto que el hermano está manejando la lección, sería, si nosotros le pidiéramos un espíritu fiel, sería que tendríamos que aprender a detestar lo malo. Empezar a detestar las cosas malas y amar la justicia. Y yo creo que el que ama la justicia, por lógica, va a detestar la maldad. Consecuencia. Porque si no detestas la maldad, entonces no pierdes lo que es la justicia. Y acuérdense que estas dos características fue la que Dios le dijo a Jesús, que por eso lo había ungido más. Así que si usted en esta noche quiere ser más ungido que todos los que estamos aquí, hay que detestar, amar la justicia y detestar la maldad. Pero si abriéramos el abanico de la palabra maldad, la palabra maldad abarca un abanico así inmenso en todas las áreas de nuestra vida, hermano David. Oiga, pastor, pues si simplemente está muy mal entendido la palabra justicia.
porque la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Y a veces malentendemos la justicia de Dios. Entonces yo creo que ya desde ahí estamos como que desencuadrados, no desencajados, porque no vamos a amar la justicia de Dios si no la entendemos. Sí, porque tendemos a aplicar la justicia de Del nosotros. humano. Ajá, por eso a veces se dice, ¿verdad? No es justo esto, no es justo aquello. ¿Por qué? Porque lo vemos desde la perspectiva humana, pero no desde la perspectiva de Dios, que es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, si no entendemos lo que es la justicia de Dios, si no hemos sabido, si no hemos escudriñado lo que es la justicia de Dios, vamos a estar desencuadrados en cuanto a la maldad. Porque aquí el autor nos dice aborrecer la maldad. Y la verdad es que no aborrecemos la verdad. Perdón, la maldad. La maldad. Es más, la apapachamos. Y es más, la practicamos. Échale. Ya que agarro vuelo. Entonces, cuando no tenemos el entendimiento sobre esos conceptos, obviamente no vamos, por ejemplo, bueno, déjeme continuar. Usted dijo que le echa, ahí voy. Entonces, desde que tenemos un mal entendimiento de esos conceptos, obviamente ya estamos desfasados en lo que Dios quiere y en lo que Dios no quiere. Entonces, yo creo que es bien importante que nos aventemos un clavado cada uno, de decir, si sé lo que es la justicia de Dios o no sé. Porque si no sé, tengo tarea por hacer. Voy a tomar la iniciativa de empezar a estudiar qué es la justicia de Dios, para poder entenderla y para poder amar esa justicia, no la mía, esa justicia. Ahora, también, si no entiendo lo que es la maldad, tengo otra tarea por hacer. Echarme un clavado, estudiar, escudriñar. Me voy a llevar semanas, ¿verdad? Porque son temas amplios. Me voy a llevar semanas para entender lo que es la maldad, para yo identificar si efectivamente, como nos está enseñando el autor, aborrezco la maldad. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, pero tampoco hay temor de Dios. Obviamente, como consecuencia, es porque no aborrecemos la maldad. Y ahí estamos involucrados todos, ¿verdad? Entonces yo pienso que como dice usted, se nos abre un abanico de posibilidades, pero sí debemos enfocarnos precisamente en entender esos dos conceptos. O sea, como yo inicié al principio, ¿no? Diciendo que una palabra que la conozcamos, pues puede cambiar el significado de nuestra vida. Claro. Sí, cuando hablé de la palabra paciencia, cuando ya la entendí, porque eso cambió mi manera de pensar en cuanto a mi perspectiva, ¿sí? En cuanto a que tengo que accionar. Es lo mismo, la palabra justicia y la palabra maldad, cuando vamos a decir en un término completo, maldad, podemos encerrarlo así, todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y usted deja de congregarse, ya es maldad. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio muy caro. Segundo, porque no venimos a hacer algo más. Tercero, porque estamos dando un mal mensaje a los demás. Con eso, si la Biblia dice que si mi plato es ocasión de hacer caer a alguien, no lo coma, tengo que dejarlo de hacer. ¿Para qué? Para no afectar a los demás. Entonces, la maldad, así, simplemente tratar de amar la justicia de Dios, tratar de obedecer a Dios en todo lo que la Biblia dice, o que hasta donde nos alcance nosotros. Por eso es importante leer la palabra, porque estamos hablando de multiplicar, y estamos hablando que para multiplicar se necesita la unción de Dios, y estamos hablando que para tener la unción de Dios necesitamos tener estas dos características: amar la justicia y aborrecer la maldad.
Ok. Sí, pastor, perdón. Y eso abre mucho el tema, ¿no? Abre mucho el panorama, porque recordemos que en la Biblia habla de una parábola que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Pareciera que estaba la unción, pareciera que es algo bueno, pero no estaba bajo la voluntad de Dios, no estaba bajo la sumisión, que es el tema, ¿no?, que estamos tratando aquí. Entonces, puede haber cosas que aparentemente son buenas, pero que si no están bajo la sumisión, ¿verdad?, de Dios, en ese momento Dios las catalogó como malas y les dijo, yo no los conocí, hacedores de maldad. Aunque habían echado fuera demonios, aunque habían hecho milagros, aunque habían hecho muchas cosas, pero no estaba el ingrediente de la sumisión. Entonces yo creo que ese a mí me está acompañando mucho, ¿va?, precisamente por todo eso. O sea, todo eso que estoy explicando, yo me lo estoy metiendo primero para mí. Ok, yo me tengo que meter a estudiar esto, me tengo que meter a estudiar aquello, tengo que entender perfectamente esto y esto para poder identificar si yo aborrezco y amo tal cosa. Amén. Porque mire, el escritor más adelante trata de tocar este asunto. Dice aquí, el clamor de David, su gran ruego era que la unción no se fuera de su vida. Y sabía que esto dependía de tener una vida fiel y constante de obediencia a Dios. Vuelvo. El clamor del corazón de David, su gran ruego, era que la unción no se fuera de su vida y sabía que esto dependía de tener una vida fiel o constante de obediencia a Dios. Por eso era el ruego de David, porque sabía que todo dependía de Dios, no de él, dependía todo de Dios. Por eso es que dice aquí el escritor, sigamos examinando la unción y quién se la da. Leamos de nuevo la frase de Pablo destacada al principio de este capítulo. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. La palabra para ungió aquí en griego es la palabra chirio, que se define como asignar a una persona una tarea con la implicación de una aprobación, bendición y capacitación sobrenatural. Ungir, asignar, señalar. En otras palabras, quiere decir que le da una unción a cada quien conforme a un propósito, porque con ese propósito va a tener la autoridad, la capacitación para poder desempeñar el propósito. O sea que es algo completo. Es algo completo, ¿sí? No lo manda a desarmar, ya va todo completo. Es una unción precisamente que abarca todas esas características para que usted y yo pues, podamos desarrollar el propósito. La tarea que se le ha dado a cada quien. La tarea específica, ¿cierto? Sí, a cada quien Dios le da una tarea, entonces la puede desarrollar porque ya lleva la unción de Dios. Mire lo que dice. Dice, hay palabras clave aquí que no podemos pasar por alto. La palabra aprobación se define como un permiso acreditado o autorización para una acción. Dicho de forma sencilla, la unción es la aprobación divina para actuar. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, y luego dice, la unción fue la aprobación de Dios sobre Jesús para hacer algo, dijo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar libertad al oprimido y al cautivo.
O sea, ya tenía la aprobación, la asignación para desempeñar el trabajo. Es como, por ejemplo, si a usted le da a Dios el don de milagros, ¿quiere decir que te da Dios lo hace? No, ya tiene la autorización. Y esta noche usted con esa designación, con esa autorización, usted puede levantarse inspirado por el Espíritu Santo y declarar un milagro. ¿Por qué? Porque tiene ya aquí lo que estamos viendo, la aprobación divina. ¿Sí? Entonces, y a veces, cuando la gente no conoce estos términos, estos principios, empieza a claudicar. Por eso decía yo, uno tiene que tratar de hablar, de predicar lo que uno sabe. Y lo que no sabe, y lo oye uno por primera vez, investigarlo, ¿verdad? Pero no hacer lo que hacemos, no es cierto, son puras mentiras. Y ok, para mí es mucho eso. Ok, voy a ver, voy a preguntar, ¿verdad? Simplemente. Pero no negar, porque esa es una de las tendencias de nuestra naturaleza, negar, sin darnos cuenta que estamos negando al autor de la salvación y de nuestra consumación de la carrera de la fe, porque es su palabra, vienen sus palabras, los fundamentos. Y no nos damos cuenta que hasta para eso hay un espíritu de hermandad, porque como le dijo Jesús, ¿verdad? Los que rechazan la palabra, los que no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Entonces, sí es importante que entendamos aquí esta palabra. Cada uno, ¿por qué? Porque hemos estado viendo que Dios a cada uno nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, pero aquí el escritor sigue adelante avanzando y mire lo que dice. De nuevo, del mismo modo que el apóstol Pablo dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo. ¿Sí? Hechos capítulo 10, versículo 38. Repito, es para actuar. ¿Sí? El Espíritu de Dios me ungió para actuar. Y vamos a actuar de acuerdo al permiso que Dios nos dio. Si Dios me dio un permiso. Y ese es un detalle que a veces a mí, bueno, siempre lo tengo en mí nada más. Pero ahorita voy a decirle, a veces es algo que me preocupa. Porque a veces hay gente que Dios la ungió para algo. Pero se quiere meter en todo. Y a veces, cuando estoy viendo, por ejemplo, bueno, voy a mencionar el nombre, no le vayan a decir, al hermano Alducín, y me deja asombrado, es un escatólogo tremendo, saca fechas y saca todo, bien tremendo, pero a veces se quiere meter en las cosas del espíritu y no las entiende. Y no, él no tiene permiso para eso, porque habla unas barbaridades. Maestro. Sí. Ajá, él es maestro. Entonces, vea, a veces tienen una asignación y están, no, a mí me huele la tapa alemana a Lucín como enseña la escatología, mi respeto, está tremendo. Pero sí, las 2 o 3 veces que he oído que habla así, pues no es lo de él. Y sobre todo cuando son experiencias espirituales, Salud. Y hoy, por eso uno tiene que tener cuidado con lo que oye, porque no tiene uno a veces los sentidos, como dice el apóstol Pablo, ejercitados para discernir. Exacto. Y entonces, precisamente, por ejemplo, a mí me encanta, por eso el tema que estoy usando es toda la palabra de Dios, que es Inspirada. Es inspirada y útil Para enseñar, para corregir y para redarguir, pero dice toda la palabra. Sí, el otro día, no, ya que si me salgo del tema ya no voy a acabar.
Es que es tan fácil, hermano David, estar conscientes de algo. Si la Biblia dice una cosa y yo la quiero practicar y no me funciona, no es que no sea una verdad, es que yo no estoy allí, en esa capacidad. Me falta todavía cultivar lo que hemos estado hablando, ¿no? Desarrollar el don que Dios me ha dado. Porque el otro día oía a un hombre decir que muchos se están atando y desatando, y que yo una vez, y que tenía una corte, y que me la pasé, y que me iba peor, y que pues me fue peor. Entonces dijo, entendí que esa palabra pues, no es la actitud de uno la que cuenta, ¿no? Entonces está diciendo que Dios se equivocó. ¿Por qué mejor no decir, es que me faltó, la palabra es la verdad? Por eso le digo, luego va uno al instituto, y en el instituto a mí me enseñaron que la primera regla para interpretar la Biblia es interpretarla literalmente. Luego ya cuando te empiezan a dar las clases, te empiezan a distorsionar la película. ¿Sí? Por ejemplo, le digo porque se me quedó muy grabado, fue la de la segunda clase que me dieron, la del carcelero de... Cuando dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dijeron, ese texto era nomás para el carcelero, no espere que se vaya a cumplir en ninguna de sus vidas. Y me la estaba dando el maestro de hermenéutica. Por eso le digo, entonces, por eso el asunto principal es que uno tiene que leer la Biblia, o cuando tú estás orando y tú estás leyendo la Biblia, Dios te está hablando y te va a hablar. Si estás leyendo Génesis y Dios tiene una palabra, pues, ahí te la va a dar en Génesis. Si estás leyendo Efesios y si Dios te quiere hablar, ahí te va a hablar en Efesios. Que la palabra es viva, por eso toda la palabra. Bueno, ya me metí en esto, les voy a decir otra vez. Volaba el chango y aplaudiéndole. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, 10, que mencionamos mucho. Ahí el texto habla de que robamos a Dios, pero que si lo probamos con los diezmos y las ofrendas, Él va a reprender por nosotros al devorador. Entonces, oigo a muchos teólogos decir que esto era en el Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento nomás las ofrendas, y uno de ellos es tanto, sí, las ofrendas, y que esto, que el otro ya no es bíblico, el diezmo. Entonces, yo cuando oigo esos argumentos digo, entonces la bendición que Dios dio ahí, de que Él iba a reprender por nosotros al devorador, ya Dios tampoco ora por eso, porque ya los diezmos ya no son bíblicos a nuestros tiempos. Entonces hay cosas que no se necesita hacer muy, si me explico, solamente nomás meditar. Bueno, pues ¿cómo está esto? Entonces si Dios promete esto, sí, porque de repente pues hablan mucho, cada quien ora así. Entonces, esas cositas son las que digo yo, ¿cómo les hace falta esta lección, verdad? Aprender esta palabra que Dios nos da a cada quien. Hermano Jesús. Sí. Ahí te va, mi hermano. Y así hay que entender una cosa, pastor, la palabra no ha cambiado, la palabra sigue siendo la misma. Que uno le dé la interpretación incorrecta no es culpa de Dios, es culpa de uno, ¿verdad? Pero si no se le da la interpretación que se debe darle y pedirle más que todo a Dios que nos dé la sabiduría para poderlo entender como Él quiere que lo entiendamos, porque yo la puedo entender de una forma y otra persona la puede entender de otra, sí, ¿verdad? Pero hay que entenderla como Dios quiere que lo entendamos. Sí. Pero hermanos, perdónenme, pero yo voy a volver a decirle lo mismo, porque siento la necesidad, porque yo sé que van a venir tiempos críticos, vienen tiempos difíciles. Ya nosotros, hablando humanamente, no podemos esperar tiempos mejores, no. Entonces nosotros necesitamos aprender, porque es con lo que nos vamos a defender, con el conocimiento de la palabra. Si no tenemos el conocimiento de la palabra, pues no nos vamos a poder defender, porque déjenme decirle que la palabra es el principio, ¿sí?
es el principio. Todavía nos falta aprender a desarrollar los dones. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra, porque yo veo cómo el mundo espiritual demoníaco se está descarando cada vez más. Siguen avanzando y nosotros seguimos igual, sin crecer en dones, sin crecer en conocimiento. Entonces, ¿con qué nos vamos a defender? Últimamente me he estado topando con, veo como, por ejemplo, otro día estaba viendo una entrevista de una negrita que canta en Bresta, que la estuvieron pasando mucho así la cara como de cobra cuando en uno de los videos, Beyoncé, donde está en una entrevista declarando ahí públicamente que cuando ella sale a actuar se le mete un espíritu. Y luego me toca ver a otra negrita hablando lo mismo. O sea, ya muchos artistas públicamente hablando, reconociendo que cuando ellas salen a la escena, entra un espíritu, se apodera de ellas para actuar. O sea, el diablo ha ganado mucho terreno. Y ahora no le importa estar bajo las sombras. Hay una iglesia nueva, no recuerdo el nombre. Hay una iglesia nueva, yo creo que algunos hermanos han visto en el Face, son artistas y han creado su propia Biblia a su criterio. Ajá. Y son artistas famosos y tienen ya muchos seguidores, pues se está cumpliendo la escritura. Sí. Por eso le digo a nosotros, gracias, que yo considero que estos 4 años de Trump pues, es un periodo de gracia para nosotros. En cuanto hablando de la liturgia, ¿verdad? La libertad de adorar. En cuanto a lo demás, no, yo no meto las manos por él. Pero yo estoy hablando en cuanto a lo de la iglesia, ¿verdad? Que es un periodo que Dios nos dio de gracia. Entonces tenemos que aprovecharlo. Miren lo que dice aquí. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 18. ¿Sí me quedé ahí o me adelanté? No, ya me adelanté. Sí, se adelantó un poquito, pastor. Dice, otro elemento clave de la palabra Shirio son las palabras definitorias, o sea, definidas, asignar o señalar. Al servir a Dios siempre hay un periodo de prueba. Se nos prueba en obediencia antes de ser señalados o ungidos. Eso es importante. Fíjate bien, te lo voy a volver a repetir. Otro elemento clave de la palabra Shirio son las palabras definidas como asignar o señalar. Al servir a Dios siempre hay un periodo de prueba. Se nos prueba en obediencia antes de ser señalados o ungidos. ¿Por qué se nos prueba? Porque una fe no probada, pues no puede ser aprobada. Cierto. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Aviéntate, yo le voy a rogar al Padre que tu fe no desmaye. Pero él tenía que aventarse el round, tenía que pasar esa prueba para ser aprobado. Entonces todos pasamos por esos periodos. A todos se nos ha dado oportunidad. Esta casa es una casa que se le da oportunidad a todos. Amén. A todos se nos da oportunidad de servir. Depende entonces de nosotros si decidimos desarrollar o cultivar el don que Dios nos ha dado. Pero todos han tenido permiso y libertad de trabajar en cierta área de... ¿Sí? Entonces, dice aquí, con la historia que él platicó de Mike, que mencioné en el capítulo 9, su prueba crítica se produjo cuando Dios le pidió que diera sus últimos $200. En cuanto a Lisa y a mí, nuestra prueba fue ver si seguíamos comprometidos con el mandato divino de escribir, incluso cuando ninguna editorial
estaba interesada en nuestros 2 primeros libros y había muy poco interés del público en general. O sea que cada quien pasaron su pruebita, su pruebota, porque dice la Escritura que Dios no nos da a nadie en una prueba más grande de la que podamos soportar. A nadie, Dios nos conoce. Si eres soldadito de chocolate, pues te va a dar una pruebita y para que no te derritas. Ya que te derrites ya es asunto tuyo, pero no como de Dios. ¿Sí? Pero de que Dios nos da la oportunidad, a todos nos la da. Cierto, cierto. Es más, esta noche Dios nos está dando una oportunidad. Cierto. Cierto. Si quieres avivar el don, pues esta noche puedes avivar el don. Amén, amén. Que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dice, Jesús dice en más de una ocasión, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, 16 y 22, 14. Creo que la palabra muchos se refiere a todos los que le pertenecen. O sea, a todos los que son salvos, todos son llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado divino. Sin embargo, la palabra escogido significa señalado. Y según Jesús, ese número tristemente son pocos. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? Hay un proceso de aprobación que se debe pasar. Lea estas palabras con atención. Saluda a Apeles, probado y aprobado en Cristo. Romanos 16, 10. Saluda a Apeles, probado y aprobado en Cristo Jesús. Me lo ha de creer, hermano, que cuando yo estaba leyendo esto, me di, nunca había leído este nombre yo. Apenas. Nunca había leído, o si lo había leído ni cuenta me había dado. Hay porciones que las pasa uno. Pero miren cómo es. Wow, se me había pasado de noche este nombre y es un varón probado y aprobado. Para que se dé cuenta uno que a veces lee la Biblia y está uno anestesiado, adormecido. Lea estas palabras. Ahorita no le voy a decir que las lea, le voy a decir, óigalas con atención. Saluda, Alberto, salúdeme a Apeles, probado y aprobado en Cristo. Manda saludos al pastor. Dice, Apeles fue puesto a prueba, como lo somos todos los que deseamos viajar hacia nuestro destino. Él obviamente pasó la prueba y por lo tanto fue escogido o aprobado por los principios de la Escritura. Sabemos, sin que se nos diga, que Apeles fue ungido porque su don tuvo el toque mejorado de Dios sobre él. Hay muchos que se señalan a sí mismos de forma prematura. Esto me llamó la atención. Hay muchos que se señalan a sí mismos de forma prematura en el área en que son llamados, pero no deberían esforzarse por su propia aprobación, sino por la aprobación de Dios. Sino por la aprobación de Dios. Esto me llama mucho la atención. Hay muchos que se señalan a sí mismos de forma prematura en el área en que son llamados, pero no deberían esforzarse por su propia aprobación, sino por la aprobación divina. Pudiéramos caer en un sesgo de lo que decía el hermano David. Aquellos varones habían aprendido a usar el poder de Dios, ¿sí? Y hacían milagros, pero no tenían la aprobación de Dios. No habían sido aprobados. Yo no sé cómo Dios irá a manejar este asunto. Hablando de lo que les comentaba, ¿verdad? Que a veces hay... Pues yo creo que es parte de la naturaleza, ¿no? Hay gente que cuando ya se vuelve una autoridad reconocida en un ambiente,
se anestesia, ¿no? Porque se me viene siempre en el pasaje cuando dice el proverbista que el dinero sirve para todo. Y decía yo, sí, es cierto. Sirve para todo, por eso el dinero, pocas veces la gente que tiene dinero se sabe comportar, sabe lograr llegar a su propósito. Porque el dinero anestesia a la gente. La mayoría de la gente con dinero, no todos, pero la mayoría sí, no tiene necesidad de Dios. Porque es más, muchos creen que es bendición de Dios tener dinero. Hablábamos ayer del presidente, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Yo no había escuchado del presidente Carter. Jimmy Carter. De Jimmy Carter, como siendo presidente, los domingos estaba en la dominical enseñándoles. Dije yo, esto está bueno. Y se sometía a su pastor. Se sometía a su pastor. Eso quiere decir que tenía humildad, ¿verdad? Qué tremendo. Pastor, esto me trae a mente y es algo que comenté con el hermano Oscar en una ocasión que estaba hablando con usted, con nosotros, precisamente de esto, que es este punto que estamos hablando. Hay muchos que se señalan a sí mismos de forma prematura, y yo creo que algo que debemos entender es que los tiempos de Dios son perfectos y hay que esperar los tiempos de Dios. En nuestro don que Dios nos ha dado, hay que esperar el tiempo de Dios. Y dentro de ese tiempo de Dios viene precisamente esas pruebas para ser aprobados. El hermano Oscar en esa ocasión comentaba de que ahora nosotros, la iglesia en Monterrey va crecido y que estamos teniendo muchos milagros y que se está cumpliendo la palabra, pero yo comentaba esto, que nuestros pastores han sabido esperar los tiempos de Dios. No se han querido adelantar, aunque la palabra que se le dio al pastor, y luego le preguntaba en esa ocasión, ¿se recuerda, pastor? ¿Hace cuántos años que se le dio la palabra a esa pastora? En el 2005. 18 años. La palabra que se le dio, lo que estamos viviendo ahorita, al pastor se le dio hace 18 años. Y ellos han sabido esperar el tiempo de Dios. Y lo que yo le decía al hermano Oscar es que ellos han sabido caminar detrás de Dios. Y el peligro es cuando nos adelantamos a Dios y caminamos adelante de Dios. Y yo le decía, es como una máquina de correr o la caminadora. La caminadora lleva un ritmo, pero si tú quieres correr más rápido que la caminadora, te vas a caer y te vas a lastimar. Cierto. Entonces yo creo que esto que estamos hablando ahorita me trae a memoria esto, es importante tenerlo muy en mente. Dios nos da el don, Dios nos unge, pero tiene sus tiempos para cuando debemos de actuar, y debemos de tener mucho cuidado de no adelantarnos, o como dice el autor aquí ahorita, de no ir prematuramente. Así es de que aprobados y aprobados. Cualquiera que sea la situación que usted esté atravesando. No te van a callar. Pastor, a mí me llama la atención que Samuel no sintió el por qué salió, comparado a Jesús, que sí lo sintió. Cuando la mujer de sangre lo tocó, dijo algo, sentí que podía salir de mí. Y yo pienso que la razón es porque en Génesis 7:1, Dios se le apareció a Abraham y dijo: yo soy Dios Todopoderoso, quiero que veas el momento presente, seas intachable ante mí. Yo pienso que Jesús vivía el momento presente. Y unas veces dice: yo no hago siempre lo que mi padre me dice que haga, porque estaba activamente viviendo el momento presente. Y pienso que es algo que tenemos que aprender a vivir el momento presente, para entender la voluntad de Dios al momento que hasta luego.
el momento presente. Yo creo que cuando Dios es un Dios de propósitos, Dios tiene muchos argumentos para el presente. ¿Sí? Pero como decía yo ahorita, de la palabra atar y desatar, en el tiempo presente uno tiene que responder, ¿sí?, a los argumentos que Dios va a usar, porque Dios usa argumentos para atraer nuestra atención. Pero a veces en esos tiempos presentes, yo ponía el ejemplo la semana pasada del vasito, ¿verdad? Y que ese vasito, hablando de lo que comenzamos, no tenemos la unción para responder precisamente al tiempo presente. Cierto. No tenemos la unción para responder al tiempo presente. ¿Por qué? Porque ese vasito, todos decía yo la semana pasada, tenemos la unción del santo, todos. Pero esa unción se va vaciando por tanta malicia de lo que venimos hablando. No sabemos, pero juzgamos. No tenemos el conocimiento, pero negamos. Y ese no es un problema. El falta de conocimiento es aceptar, ¿verdad? Y decir, pues no sé, voy a aprender. Pero a veces nuestra mentalidad se va más allá, empezamos a juzgar y a decir, son mentiras, eso ya es lo que hace la cosa con maldad. Entonces eso se pierde precisamente el canal, porque acuérdense que Dios tiene poder, le sobra para hacer las cosas en el instante, pero como Dios es un Dios que quiere que aprendamos, viene desde que sacó al pueblo, podía haberlo sacado y haberlo llevado al destino, aunque el pueblo fuera como fuera, pero Dios les dejó bien claro. Por eso les dije, los traje estos 40 años en el desierto para probarlos. Para saber qué hay en su corazón. Fíjese lo que dice, porque no dice nomás para probarlos, para ver qué había en su corazón. Si habían o no de obedecer mis mandamientos. O sea que Dios es un Dios que prueba a todos como pueblo y como individuos. Cierto. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, a la mujer de flujo de sangre, Jesús podía haber hecho la excepción como lo hizo con la del pozo del agua, ¿no? Dijo, me es necesario pasar por Samaria. Le era necesario porque él sabía que se iba a encontrar con la mujer samaritana para presentarle el mensaje. Jesús todo lo sabía, todo lo conocía. Podía haber dicho, voy a pasar por ahí y ahí me va a salir una mujer, pero podía haberlo hecho un año antes de que aquella mujer tuviera dinero, ¿verdad? Porque se lo gastó todo, pero era lo que le estorbaba a la mujer, el dinero. Por eso Jesús no pasó hasta que se le acabó el dinero. Y sí, por eso hasta ese entonces se hizo presente, hasta que ya la mujer no tenía ni un peso. Podría haber pasado antes, como le digo. Entonces Dios es un Dios de presente y tiene argumentos. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos ahí para recibir eso. Por eso es importante, creo yo, en esta noche, siempre afligir nuestra alma, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Tenemos que aprender a tener una alma afligida. ¿Qué es un alma afligida? Una alma siempre necesitada de Dios, no justificándose. Porque cuando uno se justifica, se acabó la vida. ¿Sabe por qué? ¿Dónde aprendí eso? El año pasado que prediqué de la mujer que se convirtió en estatua, la esposa de la Lota, ¿verdad? Aprendí y fíjense, a veces como uno no sabe enlazar los pasajes porque no le cae el 20. Y mi pregunta era, ¿por qué no más ella? ¿Por qué él no? Pero los dos estaban viviendo un presente, pero no estaban en la misma condición. Porque en la carta de Pedro dice,
dice el apóstol Pedro, que Lot todos los días afligía su alma delante de Dios. Aunque estaba en Sodoma y Gomorra, ahí todos los días iba delante de Dios y Señor, perdóname que soy pecador. Porque esta es una de las cosas que nos afecta, creernos que estamos muy bien, cuando no estamos bien. Por eso no afligimos nuestra alma. Y dice que Lot todos los días afligía su alma delante de Dios. Por eso cuando estaba en el momento presente, la aflicción lo hizo más sensible y más humilde. Y obediente. Entonces, son cosas que tenemos que ir por la vida aprendiendo. Yo todos los días procuro pedirle perdón a Dios. Como les decía, todas las noches no me duermo tranquilo porque sé que algo más podía haber hecho. Yo me castigo solo porque no me gusta endulzarme la píldora. Póngase de pie en esta noche, porque si no terminamos a las 9 de la noche.